Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal. Y el día de hoy tenemos a Wigglytuff a nivel 50 gracias a Helium Falcon con Encanto Rayo Hielo Carantoña. Los ataques característicos que puede aprender Wigglytuff: 2178 de PC, el máximo que va a llegar a nivel 50, y 2200 y pico cuando ya está al nivel 51 como mejor compañero. Las debilidades son al veneno y al acero, y resistente al bicho, al siniestro, dragón fantasma, 10.000 polvos estelares y 25 caramelos, una real ganga para obtener su segundo ataque, 144 en el ataque, 88 en la defensa, pero en el HP la estamina 260, una muralla. Es como un Chansey pero de las 2500 o un Blissey, algo así, no tanto, pero ya te dejo a la imaginación, vas a verlo. Pokémon normal Hada, y no hay más que decir que 100% de IV al nivel 50. Ahora sale Oxtown, esto es algo clarísimo y muy bueno para que pueda desarrollarse Wigglytuff, que le lance terremoto, que puede utilizar su escudo, no hay problema, lo deja pasar, quiere asegurarse para su último pick dependiendo cuál es el que le puedan sacar, lo deja pasar también. Tajo Umbrío, daño neutral, que llegue a lanzarle el ataque, no importa, que drene todo lo que se necesita, que le lance hidrocañón. Esto le va a doler un montón a Oxtown, a menos que quiera utilizarlo, no lo hace, se va a lo mejor y sale Gengar. Ahora sí, ojo que es tipo veneno, así que tener cuidado con el bomba lodo, o algunos lo llevan con el onda certera. ¿Tú con qué lo llevas? ¿Con bomba lodo o con onda certera? En mi caso me gusta llevarlo con onda certera porque guanchotea mucho, y encima con bomba lodo puño sombra hace su trabajo, así que bola sombra no lo veo tan pero tan necesario, porque bomba lodo para Togekiss igual es súper eficaz. No es muy efectivo, no le hace nada. No le hace nada, puño sombra lo resiste. Uy, no, qué grande Wigglytuff. Está siendo muy bueno, es una muralla muy buena que te pueden sacar en la 2500. Y después de esto, si este video llega a recaudar más de 1000 likes, les prometo que les traigo 3 videazos enormes. ¡Oh! A básicos, a un Dragonite oscuro, 20% nerfeado en la defensa, agarra dragón, no hace nada. ¿Qué haces? No haces nada. Y cola dragón no es que sea tan grande, pero sí le ha bajado más de la cuarta de vida. O sea, sí está muy bueno. Que venga rayo hielo no es muy efectivo. Oh, no, que se agarre, que venga con el Carantoña, al menos que le pueda hacer algo. Le está lanzando los básicos que sí le causa mucho daño. Carantoña utiliza su primer escudo, se lo va a farmear. Ya vi el sobrefarmeo, y lo mejor que tiene detrás es que puede entrar Swampert, a menos que le pueda lanzar un muy buen ataque de tipo psíquico. El fuego sería innecesario que le pueda lanzar, que va a llegar al primero, que puede ser el mejor, que no puede ser el mejor, va a depender de lo que pueda salir. Nitrocarga no es muy efectivo, y que va a salir uno más que no. Este ataque sí va a ser bueno, ya está obligado a que pueda utilizar los dos escudos Helium psíquico, y va a ser un gran daño, y va a ser casi one shot. Y sale Snorlax para que pueda recibir los contraataques. Tiene el golpe aéreo, tiene el taladrador, a menos que pueda tener el fuerza bruta, puede darle la ventaja que pueda farmear después su último poke. Fuerza bruta lo hace, quiere bajárselo muy rápido, pero tiene que doble farmear por si sale su último poke, para que esté obligado a utilizar su último escudo y no pueda farmearlo, que lo tiene que dejar muy tocado. Es Cavalier, ahora su último ataque sería lo mejor dejarlo pasar, que le pueda lanzar fuerza bruta, está bien, le lanza golpe cuerpo, no quiere ganar, no aprietes el botón, eso, muy bien, esperar el time clock, porque cualquier básico es fundamental para cualquiera de los dos. Le lanza uno, ya tiene casi el time clock asegurado, le lanza taladradora, es obligado que pueda utilizar su último escudo, y después Swampert, que puede entrar a lanzar su cerecita, la pastelita de lo... Ay, no, se me lengua la traba, no puede ser, no puede haber un video sin que pase eso. Uy, le van a temblar, y muy grande. Es que hidrocañón es súper eficaz, pero ya el rival se había rendido, no hubo nada que hacer, y es Cavalier sale versus Venusaur. Muy buena posición, que le puede lanzar el golpe aéreo, que es súper eficaz, no tiene bonus stab, pero detrás va a depender qué es lo que puede salir. Si tiene un planta y supuestamente hubiese salido un fuego, detrás puede tener un agua, así que tener mucho cuidado que no vaya a ser el cambio. Le sale Umbrio, entra Wigglytuff a lanzarle encantos, que no tiene tan grande el ataque, que lo tiene a nivel 50 y recién se puede ver considerable, que pueda tener 144. Última balsa, daño neutral, le baja más del cuarto de vida, no tiene bonus stab, así que agárrate que ahí estaba la defensa de 88. En el HP la estamina, los que no sea muy efectivo, ahí tiene el 260, que me encanta cuando no es muy efectivo porque no le hace nada. Otro daño neutral, que va a llegar al Carantoña, que le pueda lanzar rápido, se quiere ir al sobrefarmeo, va a llegar a uno más. Sí, ya tiene el encanto preparado, si lo escuda la hace, porque tiene el Carantoña, el rayo hielo para el siguiente poke que puede entrar, y última base y va a ser toda la vida, porque todavía el rival tiene dos escudos. Tiene a Venusaur, Venusaur sería su mejor opción, pero sale Empoleon, ya sabía que podía tener a un agua detrás, y sobre todo tener la cobertura para lanzar el ataque de tipo volador a cualquier planta que pueda aparecer. Le lanza golpe aéreo, que le puede hacer súper eficaz, tiene 2, y también puede tener el planta feroz, que este rango de vida ya comienza a hacer mucho daño, mucho estrago. Lo quiere sobrefarmear un poco de más, y taladradora le puede lanzar a Empoleon, también le puede lanzar a Venusaur, así que en este momento es su mejor opción. Es Cavalier, súper eficaz, ya puede tener 2, que puede llegar uno más. Uy, acá va a estar decisivo si es que lo utiliza o no.
El primero no va a llegar a ser tan efectivo, pero a partir del segundo ya comienza a ser el trabajo fundamental que pueda lanzarle. No lo hace sobre, farmea el rival y ahora sí golpe aéreo está preparado para que pueda utilizar el rival su último escudo, o si no lo deja pasar. Y ya con Empoleon no puede hacer mucho menos que sobre farmee, y detrás tiene a Wigglytuff que lo puede utilizar como un escudo adicional. Ya tiene el Giant Claw preparado. Cualquiera de los dos ataques al inicio no duele y le va a faltar dos más para que pueda ganar este combate, porque a Cascadas igual es del mismo tipo y no puede que sea lo mejor del mundo. Ya le he bajado recién el cuarto de vida y como es Gran Spammer está a rango de los hidrocañones, que con disparo lodo le hace súper eficaz y así se puede llevar el combate. El tercero cambia rápido Wigglytuff, pero no le sale, le había salido ahí el botoncito que lo puede apretar porque iba a lanzar el ataque, pero no le salió. Hidrocañón, ya está, listo, se terminó GG's y se lleva el tercer combate. Hasta el momento me parece una gran opción poder llevar a Wigglytuff como sorpresa. Es un gran Poké of Meta a nivel 50 y podemos tener a Clefable a nivel 50. Ahí nomás te la dejo, ya sabes, lleguemos a la meta de 1000 likes para traer unos ricos videazos que te van a encantar, ricazos son. Que llega uno más que puede ser la patada ígnea. Sí, patada ígnea, utiliza su primer escudo, ya está, se lo quiere farmear. Y llega el segundo, obligado a utilizar los dos escudos. Tener mucho cuidado, llevártelo a un Wigglytuff que le pueden lanzar dobles porque el primer pick estaba dependiendo de todo lo que iba a tener detrás. Y ahora sale Muk, ya tiene dos. Uy, esto va a venir para el pulso umbrío. En el quinto ya tiene el onda tóxica. Lanza el primero, que venga uno más. 3, 4, ya lo tiene, se lo quiere sobrefarmear. No lo va a hacer y tiene el onda tóxica. Está sobrefarmeando, ya tiene dos pulso umbrío. Quiso llegar al segundo, tiene la mitad de la vida. Y Escavalier puede salir para que pueda utilizarlo como un escudo. Le lanza onda tóxica, cosa rara porque pulso umbrío va a ser mejor, a menos que lo pueda haber tenido con bomba ácida. Si lo tiene así es para nerfear al rival y ahí está su estrategia del equipo, full nerfeos. Pulso umbrío, más de la mitad de la vida, que va a llegar al taladrador y le cambian rápido a Oxtau. No necesita cambiar porque detrás tiene a Swampert que puede hacer estragos y puede llevarse el combate. Lanza taladradora, utiliza su último escudo, no hay mucho que hacer, le lanza tajo umbrío y esperar a que no se bustee, porque cuando un Oxtau se bustea estás en malas posiciones porque Swampert va a tener que resistir mucho más de lo que le pide y Muk se ha ido con energía farmeada, así que va a depender mucho de lo que pueda salir en el último ataque, el último combate que tiene entre Oxtau, que ya le lance el ataque, que no sobrefarmee y además, porque si no va a estar en malas. Y puede resistir al pulso umbrío, no llegué a ver cuánta vida le quedaba. Siento que lo puede resistir, sí, con la mínima, le lanza el primero y ya está. GG, se terminó, daño neutral y agárrate Muk, que esto te va a doler. Da clase los jueves, no cobra mucho y estuvo por poquito. Uy, cambia rápido a Gallade, sale Charizard. Swampert muy buena posición, está saliendo muy bien hasta el momento, que puede ser anillo ignio, que es más de la mitad de la vida, está bien. Garra dragón, igual lo resiste, ninguno de los ataques es muy bueno para Swampert. Y al final tiene dos hidrocañones que puede resistirlo igual Charizard con un par de píxeles de vida, lo hace y con eso te puede lanzar un ataque y estás obligado a que puedas utilizar algún escudo. Acá ya está el sobrefarmeo, no hay mucho que hacer y que acá tiene que... ¡No! Esto puede ser anillo ignio, tiene sus dos hidrocañones, no, menos mal no era anillo ignio, contó muy bien los básicos, yo no lo puedo ver porque estaba la reproducción muy rápida y aparte que puede adelantarse los básicos que tiene. Sale Gallade, lo va a farmear, está bien, pero ya tiene dos hidrocañones preparados, la mitad de la vida y al final entra un básico que no llega a lanzar uno más y tiene todo para Wigglytuff que le hace mucho daño y sale Swampert. Swampert le puede hacer mucho daño a Escavalier, pero necesita cambiar porque también a Wigglytuff es malo, no necesita escudar, puede dejarlo pasar y Escavalier que sí utiliza los dos escudos con él y así poderse llevar el combate con los golpe aéreos. No necesita el taladrador, a menos que sí, mejor sería lanzar el taladradora y así dejarlo con lo mínimo que se pueda porque los hidrocañones solamente puede utilizar un escudo, va a necesitar dos y necesita farmear mucho más. Lo malo es que lo ha dejado muy tocado y ha utilizado su primer escudo. La cosa hubiese sido que hubiese utilizado los dos escudos con Wigglytuff, quizás hubiese sido una muy buena opción, pero ya sobrefarmeado. Esto lo va a dejar muy dañado, a menos que le pueda dejar un píxel de vida y todavía tiene la chance de poder lanzar el ataque, tiene la chance de lanzar el ataque antes que pueda lanzar uno más. Ya utiliza su último escudo, lo último que le queda, ya no hay mucho que hacer y esto puede ser todo. Utiliza su último escudo, cambia rápido a Gallade y lo va a obligar a utilizar su último escudo. Y a Swampert estaba sobrefarmeado, es decir que puede tener un hidrocañón, pero todo va a depender si es que puede llegar mucho más rápido. Le lanza uno, le lanza dos, que ya está sobrefarmeado, que puede lanzar un ataque más y GG's, no hay mucho que hacer. Pues nada más amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy, porque si llegamos a 1000 likes, apenas lleguemos así, yo suelto el próximo videazo que les va a encantar, 3 ricos videazos que les puede gustar un montón, así que ya saben, 1000 likes y nos vamos con todos. No olvides suscribirte, puedes hacerlo en el botón de aquí debajo, es sumamente gratis, darle clic al botón de suscribirte y al costado aparece una campanita, le das clic a esa campanita y así YouTube te va a avisar todas las veces que subo un nuevo video. Y eso es todo por mi parte, yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.